viendo en los mails y de acuerdo al programa vamos a ver cómo se va a llevar este enfoque de género que hemos ido trabajando en los planes de acción comunal de cambio climático y en específico las medidas concretas que están diseñando o implementando sus municipios. También entiendo que no todas las personas aquí trabajan los planes de acción comunal de cambio climático, los PAC. Así que igual va a ser enfocado en eso, pero también considerando que puede haber otras iniciativas en sus respectivas comunas sobre eh, acción climática. La idea es que igual esta sea una sesión mucho más práctica. En la última sesión no vamos a revisar tantos, solo un concepto nuevo, pero la idea es poder apoyarles con un análisis sencillo y claramente no exhaustivo, porque sabemos la complejidad de los planes, pero que se puede aplicar cuando estén diseñando, implementando o revisando sus medidas de acción climática en sus municipios. Aquí nuevamente nos está acompañando Amelie, que ella va a estar ayudándome en la sesión y vamos a pasar a compartir pantalla para la PPT. Como tiene proteínas, A ver, cuéntamelo. ¿y sí? ¿Cómo? ¿Se puede ver? Ahora sí. Sí, ahora se está viendo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por fin? Bueno, los avisos de utilidad pública de siempre, recuerden ir poniendo sus nombres y sus comunas para que pueda facilitar la interacción durante la sesión y después también la actividad. También está siendo grabada la sesión, así que sí, como siempre vamos a estar compartiendo la grabación post la sesión y también la presentación que ya se la envié, pero la vamos a subir al Drive. Y también vamos a hacer una actividad práctica al final utilizando Google Sheets, así que va a haber ese espacio y luego también vamos a estar compartiendo esa herramienta. Ahora sí, pasamos a la siguiente, por fin. Bueno, el objetivo de esta sesión es mucho más práctico que las anteriores. Hasta ahora nos hemos concentrado principalmente en ir comprendiendo cómo se da esta relación entre género y cambio climático. Hoy vamos a enfocarnos más en la aplicación. Y al finalizar esta sesión me gustaría que cuenten con una ruta práctica que sea orientativa, que no es la única ruta que hay, sino para que nos pueda ayudar como a ordenar todo lo que hemos ido viendo en las sesiones para revisar sus planes comunales desde una perspectiva de género. Y también la idea es que esta ruta pueda servirles posteriormente para las próximas actualizaciones o para otras acciones climáticas. Siguiente, por fin. Gracias. Un segundo que tengo que aceptar a la gente. Ya. Bueno, esta diapositiva nos resume el recorrido que hemos ido realizando durante las 6 sesiones. Comenzamos comprendiendo cómo existía esta relación entre género y cambio climático y revisando los principales marcos normativos nacionales e internacionales que respaldan este enfoque. También fuimos profundizando en distintas dimensiones que muestran cómo estas de... No, sí te tenemos, Fabiola, así que no te preocupes. Fuimos profundizando en cada una de estas dimensiones que muestran cómo las desigualdades de género influyen tanto en la forma en que las personas experimentan, pero también los impactos que tienen desde el cambio climático. Hablamos de los cuidados, cómo estos condicionan, por ejemplo, las capacidades de adaptación. También analizamos las dimensiones de seguridad económica, salud, participación y liderazgo de las mujeres. Y revisamos en la sesión pasada los riesgos de violencia de género que igual pueden incrementarse durante situaciones de emergencia y desastres. Todas estas sesiones tuvieron un propósito en común, que era que no buscábamos estudiar cada tema por separado, sino comprender cómo el cambio climático interactúa con múltiples desigualdades que ya existen en nuestras comunidades. Y justamente por eso la pregunta que hoy nos hacemos es cómo podemos incorporar todas estas dimensiones en los planes de acción comunal de cambio climático. Esta va a ser lo que va a estar guiando toda la sesión. La siguiente, por fin. Bueno, en temas de agenda de hoy vamos a estar primero revisando
¿A qué nos referimos? Porque es algo que va a estar repitiendo todo el rato, a transversalizar el enfoque de género en los PAC, en los planes. Luego veremos brevemente el marco normativo que respalda este trabajo y posteriormente dedicaremos la mayor parte de la sesión a revisar la ruta práctica que les mencionaba para incorporar este enfoque de género en las medidas. Y esto se va a complementar con la actividad que les fui pidiendo la información estos días por correo. Bueno, entonces, ¿qué significa en la práctica transversalizar el enfoque de género en un plan de acción comunal de cambio climático? Veremos que no significa, por ejemplo, elaborar un plan paralelo de género, ni tampoco crear medidas exclusivamente dirigidas a mujeres. Se trata igual de una forma más transformadora de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas de cambio climático. La siguiente, porfa. Gracias. Entonces, durante la primera sesión hablamos del concepto de transversalización de género. Hoy quería retomarlo, pero desde una perspectiva mucho más práctica. Cuando hablamos de transversalizar el género, nos referimos a incorporar de manera sistemática las distintas necesidades, experiencias y capacidades de las mujeres y hombres a lo largo de todo el ciclo de una política pública, en este caso de cambio climático. Y aquí me gustaría detenerme en esta palabra que hice referencia, que es sistemáticamente, porque muchas veces creemos que igual el enfoque de género consiste en agregar una actividad, por ejemplo, al final del proyecto, o incorporar un taller o una charla sobre género, pero la transversalización de género, cuando la vemos de manera sistemática, sí empieza mucho antes, cuando, por ejemplo, comienza cuando hacemos el diagnóstico, cuando diseñamos las medidas, se mantiene también durante toda la implementación y después luego en el monitoreo y la evaluación de la política pública. O sea, acompaña todo este ciclo. El objetivo es que las personas igual puedan beneficiarse de las medidas en igualdad de condiciones y que las acciones que vayamos implementando no reproduzcan estas desigualdades que ya de por sí pueden existir en el territorio. Por eso igual hablamos de transversalización y no de una acción aislada. Gracias. Y aquí, bueno, aquí lo que esta diapositiva va a resumir lo que veremos hoy. Me gusta pensarlo igual como una pequeña caja de herramientas que se va a ir haciendo. Lo primero es, la primera acción es diagnosticar. O sea, antes de diseñar cualquier medida necesitamos comprender quiénes son los que viven el problema climático y si existen brechas que afectan de manera distinta a los grupos de la población. La segunda acción es participar. No basta con diseñar medidas para la comunidad, sino que es importante diseñarlas con la comunidad, incorporando especialmente a quienes muchas veces quedan fuera de estos procesos. También la tercera acción que les dejamos acá como sugerencia es ir diseñando, que ya que una vez que identificamos estas brechas de género, debemos preguntarnos cómo ajustar nuestras medidas para responder mejor a estas diferencias. Luego, una acción que les he repetido en todas las sesiones, pero que siempre es importante recalcar, es la coordinación. La transversalización del enfoque de género no depende únicamente de la oficina de género ni exclusivamente del equipo de medio ambiente, sino que requiere la coordinación entre las distintas unidades municipales y también con organizaciones territoriales. Y finalmente, lo último, pero no menos importante, es poder monitorear, o sea, definir indicadores que nos permitan saber si realmente estamos avanzando hacia una acción climática que sea más equitativa e inclusiva. Durante la sesión vamos a ir viendo cómo ir a aplicar cada uno de estos elementos a una medida más concreta. Ahora, brevemente quiero pasar por esto que lo nombré en la sesión 2, pero para poder enmarcar también el trabajo que se ha estado haciendo con los planes comunales. La siguiente, por fin. Y muchas veces, porque muchas veces pensamos que igual el enfoque de género es una recomendación que se da o como una buena práctica desde la voluntariedad, muchas veces así, pero también actualmente forma parte del marco normativo chileno. Como les había dicho en la sesión anterior, la Ley Marco de Cambio Climático establece que las políticas, los planes, los programas y acciones que se desarrollen en el marco de la ley deben inspirarse en el principio de equidad y justicia climática. ¿Qué significa esto? Que
El Estado debe procurar una distribución justa de los beneficios, costos y cargas del cambio climático. Y además la ley señala explícitamente que esto debe hacerse con enfoque de género y prestando especial atención a los sectores, territorios y comunidades más vulnerables frente al cambio climático. Por lo tanto, cuando un municipio incorpora este enfoque de género en su planificación climática, no está como agregando un componente adicional, sino que está contribuyendo a implementar este principio que está establecido en la ley marco. Y esto también, esta orientación que estamos dando se refleja en la estrategia climática de largo plazo. Si bien esta estrategia ahora está en proceso de ser actualizada, sí la actualización no partirá de una base menor que esta, sino que siempre intenta ser mucho más ambiciosa. Pero para hablar de la actual, que es la que está vigente ahora, esta estrategia nos establece una hoja de ruta muy clara respecto a cómo ir incorporando el enfoque de género a largo plazo, como dice el nombre, de aquí al 2050. Si observamos estas metas, veremos que igual existe una progresión. O sea, primero al año 2030, el objetivo está más enfocado en los sectores, pero es identificar las brechas de género presentes en los distintos sectores e instrumentos de gestión de cambio climático. Es decir, comprender dónde existen las desigualdades y cómo puede afectar la planificación climática. Luego, al año 2040, el desafío es avanzar un paso más e incorporar acciones de género o acciones de género responsivas o incluso transformadoras en los instrumentos de gestión del cambio climático, y aquí también recalca que tiene que ser a nivel subnacional. Y en el 2050, la meta ya no es solo identificar o incorporar acciones, sino que reducir efectivamente las brechas, o sea, con las acciones que fuimos incorporando en periodos anteriores a la fecha de 2050, la idea es poder reducir estas brechas. Y ahora, con eso como en mente también, y la parte teórica de la transversalización de género y la ruta y el marco que nos sostiene, entraríamos en la parte como más práctica de la sesión, que creo que es lo que les puede servir mucho. Lo que voy a revisar y lo que vamos a ir viendo a continuación no es una metodología rígida ni tampoco inflexible, sino que igual va a ser una ruta orientativa, como dice el nombre, y tampoco exhaustiva, que puede servirles para revisar cualquier medida de sus planes de acción comunal de cambio climático. La idea es que desde aquí podamos ir respondiendo a una pregunta que puede sonar muy simple, pero es cómo incorporo el enfoque de género en una medida que ya existe o que ya estoy elaborando. Para ir eso vamos a ir avanzando paso a paso y les voy dando un ejemplo de cómo se puede ir a hacer y después lo vamos a aplicar también en nuestra actividad. Mm, segundo, listo. Bueno, entonces, el primer paso parece muy obvio, pero muchas veces también no nos sentamos a ver esto y se pasa más por alto. Pero antes de incorporar el enfoque de género, primero debemos comprender muy bien la medida. O sea, imaginemos que, no sé, en un municipio se incorpora una acción para un programa comunal de gestión integral de residuos que puede tener, ¿no? Instalación de puntos limpios, campañas de educación ambiental y fortalecimiento de reciclaje domiciliario. Primero debemos entender la medida, o sea, ¿qué problema climático intenta resolver nuestra medida o este ejemplo que le estoy dando? En este caso, se busca reducir la generación de residuos que llegan a la disposición final, promover economía circular y también disminuir las emisiones asociadas a la gestión de residuos. Ahí es importante entender cuál es su objetivo, qué acciones contempla, dónde se va a implementar en toda la comuna, solo en algunos barrios, en sectores con mayor vulnerabilidad climática. También es importante saber si la medida está recién siendo diseñada o si ya está en implementación, porque también depende de la etapa en que está, es cómo también podemos incorporar este enfoque de género. Y todo esto igual puede parecer muy básico, pero es fundamental porque el enfoque de género siempre lo queremos implementar sobre una medida concreta, no sobre una idea general, porque la idea es poder ir especificando lo más posible esto para que después, en el momento de la implementación, no existan confusiones o no se entienda bien cómo se puede hacer esta bajada del enfoque de género. Y una vez que comprendemos la medida, recién podemos preguntarnos cómo afecta a las personas. Y aquí, quizá algunos, la siguiente por fin, conocen, pero nosotros desde el enfoque de género
usamos una escala de transversalización del enfoque de género. O sea, al comprender la medida, podemos aplicar esta herramienta que nos ayuda a evaluar qué te ha incorporado hasta el enfoque de género en ella actualmente. No todas las medidas integran el enfoque de género en la misma profundidad y en un extremo encontramos medidas donde el género simplemente no aparece, que se denominan como género ciega o género ausente. Aquí no se considera el género en ninguna etapa, o sea, no ha sido parte de ni de la planificación ni después de la implementación de la medida considerar el género. Luego pasamos a género neutra y ahí la siguiente por fin. Aquí yo les dejé como un texto que nos representa a qué hace referencia a cada nivel de transversalización del enfoque de género. Es harto texto, pero se los quería dejar para que después lo tengan como insumo en como en la presentación que les voy a enviar. Pero ahí lo que me importa es que entiendan que la ciega no considera el género en ninguna etapa, como les decía. Cuando hablamos de género neutra, sí considera factores, por ejemplo, sociales, tiene consideraciones hacia la población, pero trata a las personas como si todas tuviesen la misma necesidad y los mismos impactos. O sea, no reconoce que pueden haber desigualdades previamente, ni que también la medida puede reproducir desigualdades de mayor profundidad. Y la siguiente, estas son las que no incluyen el enfoque de género. Y después, cuando sí tenemos el enfoque de género integrado, está la medida género sensible, responsiva y transformadora. Con sensible nos referimos a cuando reconocen que existen diferencias entre mujeres y hombres y procura no profundizar esas desigualdades. Normalmente en el criterio de género sensible lo mantienen como un nivel más declarativo, o sea, como que quizás la medida por decirle algo, quizá en su título incorpora con perspectiva de género y dice que se va a tomar atención sobre eso, pero después la bajada de la medida en lo más concreto entre las acciones, los indicadores, las actividades, no se ve integrado al enfoque de género. Ahí es cuando consideramos que es género sensible. Sí lo reconoce como un tema, pero lo deja hasta ahí nomás. En la responsiva, este es el nivel que se espera ya de avanzar desde la gestión municipal y que también, por ejemplo, nos hacía referencia a la estrategia climática a largo plazo. O sea, una medida de género responsiva ya incorpora acciones concretas para disminuir las brechas y además define indicadores para saber si realmente lo está logrando. Esta ya hace una bajada de cuáles son las brechas, incorpora acciones para las brechas y indicadores para medirlas. Y la transformadora, que al final es la que va un paso más allá y busca modificar mucho más las relaciones de poder y las desigualdades estructurales que hay en el territorio. No esperamos que todas las medidas sean transformadoras inmediatamente, sino que es una transición y lo importante es preguntarnos cómo podemos ir avanzando progresivamente hacia medidas que al menos sean género responsivas. O sea, eso ya cumple un criterio de que estamos considerando de manera transversal el enfoque de género en cada una de las medidas. El siguiente, por fin. Y entonces, ahora con el paso 2, ahora que conocemos las medidas, viene otra pregunta muy importante. ¿Esta medida afecta de la misma manera a toda la población? Pensemos, por ejemplo, volviendo al caso que les decía, a quienes realizan con mayor frecuencia la separación de residuos en el hogar. En muchos hogares, esto igual forma parte del trabajo doméstico y de cuidados que hay, que continúa siendo realizado mayoritariamente por las mujeres, como igual trabajamos la sesión de cuidados. También ahí podemos preguntarnos, ¿quiénes tienen más posibilidades de trabajar los residuos hasta un punto limpio, por ejemplo? También, todas las personas cuentan con un vehículo, cómo se transportan, qué ocurre con las personas mayores o también las personas con movilidad reducida en nuestro territorio. ¿Qué pasa con los sectores rurales, donde tampoco, también el acceso es mucho más complejo? En este caso también, por ejemplo, existen recicladores y recicladoras de base que ya realizan este trabajo y que podrían verse afectados o fortalecidos por la medida que estamos haciendo. Como vemos aquí
la idea no es solo contar cuántas mujeres y hombres participan, no es la idea, sino que comprender si existen distintas necesidades, capacidades o barreras que nos ayuden a orientar para ver qué tipo de acciones podemos tomar dentro de la medida para poder trabajar de manera diferenciada con las personas a las que están enfocadas la medida respecto a los grupos prioritarios. Y ahí algunos ejemplos de cosas que se pueden ir levantando esta información, porque no es información que comúnmente contamos en la municipalidad, son estudios nuevos, son análisis que quizás no, que yo no sé, les he dado datos más de a nivel nacional o de las regiones incluso, pero quizás estos datos no existen en nuestras comunas. Entonces ahí es importante que desde estos propios instrumentos que estamos trabajando puedan levantarse datos desagregados por sexo, edad y territorio, dependiendo de la parte en que viven y la zona, si es zona más urbana o rural, generar estos diagnósticos municipales para ver dónde están las brechas, quiénes son. Quizás podemos tener una idea, pero a través de estos diagnósticos, haciendo encuestas o entrevistas a las personas de la población, o incluso talleres participativos, grupos focales, nos ayudan a tener un diagnóstico mucho más preparado para después abordarle las medidas, porque yo estoy enfocándome y, por ejemplo, la actividad que vamos a hacer es sobre las medidas en sí, pero esto no quita de que hay un trabajo previo del diagnóstico que se tuvo que haber hecho por el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, que si bien si ya lo tienen implementado, ya está realizado, sí las medidas que estemos trabajando nos van a servir como datos y como información relevante que nos ayuden a diagnosticar cuál es la situación actual de la comuna y también para poder ir mejorando esta futura implementación tanto en el plan actual como en las próximas actualizaciones. Y ahí la siguiente, por fin. Y aquí, bueno, en el paso anterior nos preguntamos quiénes podrían igual verse afectados por la medida y qué brechas podría existir. Una forma es ir revisando distintas dimensiones que nos ayudan a mirar a mirar esta medida desde distintas perspectivas. Y aquí son varias preguntas las que yo les sugiero, pero bueno, hay un montón más, pero esto es como para que tengan una línea base. Y, por ejemplo, volviendo al caso que para ir bajando lo concreto de que yo les decía del programa comunal de gestión de residuos, sigamos ese ejemplo. La primera dimensión es el acceso. O sea, aquí nos preguntamos si todas las personas tienen las mismas posibilidades de beneficiarse de la media. Por ejemplo, si instalamos puntos limpios en nuestra comuna, ¿están distribuidos en distintos sectores de la comuna o en algunos barrios? Estos son accesibles para las personas mayores, las personas con movilidad reducida, las personas que viven en sectores rurales, ¿tienen las mismas posibilidades de poder utilizarlo? Es decir, no basta con que el servicio exista en sí, sino también que debemos preguntarnos quiénes pueden acceder realmente a él. En términos de participación, esta segunda dimensión que les muestro acá, aquí la pregunta es, ¿quiénes participaron en el diseño e implementación de la medida? O sea, por ejemplo, ¿se consulta únicamente a los equipos municipales o también participan organizaciones comunitarias, juntas de vecinos? En el caso del ejemplo que les decía, si participaron recicladores y recicladoras que ya trabajan en estos temas, organizaciones de mujeres u otros actores también que tengan en sus territorios. Aquí es relevante que incorporar las distintas voces desde el inicio nos permite igual diseñar medidas que puedan ser más pertinentes y legitimizadas por la población, teniendo en consideración que pueden ser adaptadas a las realidades locales. La tercera dimensión que les nombro acá se refiere como a los recursos. No lo hablo solo pensando en términos de dinero, sino como el recurso del tiempo, la información, el transporte o incluso el acceso a la infraestructura. Por ejemplo, en el caso que les decía de residuos, si estamos haciendo una campaña que invita a separar los residuos y llevarlos al punto limpio, ¿todas las personas tienen el mismo tiempo o los medios para poder hacer esto? Esta información que estamos difundiendo sobre el programa puede llegar, por ejemplo, a distintos grupos de la población y también en formato accesible. Y estas condiciones también pueden influenciando cómo se logra y quiénes logran participar efectivamente en estos procesos. Aquí también la cuarta dimensión que le hablo es las responsabilidades, sobre todo con respecto a responsabilidades de cuidado. Esto es especialmente importante porque conecta con una de las sesiones que tuvimos antes de cuidado y como les decía,
en el caso del ejemplo, en muchos hogares los separar los residuos, organizar el reciclaje, sacar los materiales reciclables, forman parte de las tareas domésticas del hogar. Y si esas responsabilidades recaen principalmente en una persona, es importante preguntarnos si la medida podría aumentar esta carga o si podemos diseñarla de manera que facilite una participación más equitativa. O sea, muchas veces, y esto pasa cuando tenemos medidas género ausente, o sea, está toda la buena intención de generar mejor gestión de residuos a nivel domiciliario. Eh, es una medida que va a ayudar mucho a mitigar el cambio climático y también que las personas tengan más conciencia sobre esto. Pero si esta medida se mantiene de manera ausente, sí puede haber una carga que pueda aumentar la carga de trabajo doméstico de las mujeres en la mayoría de los casos y puede reproducir mucho más esta desigualdad. Entonces, tenemos que ir viendo que nuestra medida, que sí puede avanzar en términos de mitigar y adaptarnos al cambio climático, no afecte negativamente tampoco en términos de género. Y aquí otra dimensión que yo les proponía es seguridad, que es relacionada a nuestra última sesión. Por ejemplo, puede sonar muy simple, pero en el caso que yo les decía, si estamos realizando un trabajo para tener puntos limpios en la comuna, ¿estos están ubicados en qué lugares? ¿Son de fácil acceso? ¿Son iluminados, por ejemplo? ¿La gente se puede sentir segura al ir en distintos horarios? Y si el diseño también de la infraestructura también considera las necesidades de los distintos grupos de la población, son también preguntas que nos pueden ir ayudando y que puede influenciar en el uso efectivo de la medida que estamos realizando en nuestros planes. Y finalmente, igual la última dimensión es la toma de decisiones. Aquí la idea es preguntarnos quiénes tienen capacidad de incidir en cómo se implementará la medida. O sea, las decisiones se toman únicamente dentro del municipio o también existen espacios, como les decía en la diapo anterior, donde la comunidad puede aportar, se hacen talleres, se hacen diagnósticos de dónde es relevante, por ejemplo, realizar estos puntos limpios, participan distintos actores municipales, o sea, se considera la experiencia de quienes ya han trabajado en la gestión de residuos en el territorio. Y lo que les decía, si al final, mientras más diversas sean las voces de que participan en esta toma de decisiones, mayores serán las posibilidades de diseñar una medida que responda a las necesidades de la comunidad. Y aquí yo les planteo como un escenario, haciendo nuestras preguntas, muy ideal. Sé que no va a ser exactamente así, ni tampoco se espera que sea perfecto, sino que esto les ayuden a orientarse qué es lo que se tiene que tener en mente antes y qué desde nuestros municipios podemos hacer para que se puedan ir reduciendo estas brechas de mejor manera. Y bueno, en el paso 3 que ya hemos visto dos, una vez identificadas las brechas y también entendida la medida, debemos preguntarnos quiénes deben participar en el diseño y la implementación de la medida. Muchas veces pensamos inmediatamente que lo ve el equipo de medio ambiente, pero esto igual requiere mucha más coordinación. Probablemente necesitarían trabajar con Dideco, con la Oficina de la Mujer, de género, con educación, por ejemplo, para las campañas de sensibilización, con organizaciones comunitarias, juntas de vecinos que normalmente se ven como de manera aislada, pero sí pueden ser parte de la medida. Y en el caso de ejemplo que yo les decía, ahí algo práctico es que también en ese caso es muy importante incorporar recicladores, recicladoras de base, organizaciones ambientales que hay en la comuna y también puede haber dirigentes territoriales. Mientras más amplia y representativa sea la participación, más posibilidades tenemos de identificar necesidades que desde, por ejemplo, nuestra propia oficina quizás no alcanzamos a ver. Así se promueve una participación mucho más diversa, y va a haber mayor posibilidad de poder diseñar una medida que responda realmente a las necesidades del territorio. Gracias. Y ahí ahora llegamos igual al paso que puede ser quizá el más importante. Muchas veces se cree que poder incorporar el enfoque de género significa crear una medida que sea completamente nueva. En realidad no es eso, muchas veces significa simplemente fortalecer una medida que ya existe. Y aquí les dejo como unas preguntas orientativas de qué es lo que nos sirve para poder
ver de qué manera podemos ir ajustando nuestras medidas para que también incorporen este enfoque de género. Y muchas veces ya lo tienen incorporado, quizás no es necesariamente género ciega o género ausente, de acuerdo a la escala que les decía, sino que puede ser género neutra. Quizás se estaba dando por hecho de que iba a implementarse con estas diferencias, pero no están establecidos en la medida, entonces es importante incorporarlo en las actividades, incorporarlo en los indicadores y, por ejemplo, aplicado a la medida que ya hemos trabajado, que le estaba dando ejemplo, que era instalar puntos limpios y desarrollar campañas de reciclaje, retomándola. ¿Cómo podríamos fortalecer una medida así? Tal vez sí se podrían instalar los puntos limpios y tener en consideración que salga la medida que sea el lugar es seguro, iluminado de fácil acceso, o sea, eso de base. También se pueden realizar las campañas en horarios compatibles con las responsabilidades de cuidado de las personas para que también se pueda promover mayor participación. Se puede incorporar información en formato accesible para distintos grupos de la población y también se puede incluir a quienes ya trabajan este tema en el territorio, o sea, recicladores, recicladoras de base, en el diseño e implementación de una estrategia, porque ellos son al final quienes lo han vivido, lo han experimentado y pueden dar cuenta de las desigualdades que se dan en el territorio. Como ven, no les estoy hablando tampoco de una medida nueva, o sea, no creé una nueva medida para hablar solamente de mujeres en una actividad en particular, sino lo que hice fue ir mejorando el diseño para que también pueda responder mejor a las distintas realidades del territorio. Y aquí em, hay algunos ejemplos de ajustes que se pueden ir haciendo que les quise dejar a nivel del diagnóstico, el diseño, la participación y la implementación. En el diagnóstico, o sea, como les mencionaba al principio, súper importante incorporar los datos desagregados desde un inicio, porque es lo que hace que se pueda visibilizar, eh, es lo que se puede, perdón, que estaba abriendo el mensaje, es lo que puede visibilizar cuáles son los impactos diferenciados, cuáles son las necesidades de manera desigual que pueden existir en el territorio para que se puedan reconocer estas diferencias territoriales y así poder que nos ayude a identificar los grupos prioritarios. En el diseño, aquí a la derecha, em, cuáles son los territorios que, teniendo ese diagnóstico en consideración, nos ayuda a ver cuáles son quienes tienen mayor vulnerabilidad, qué criterios, por ejemplo, de seguridad y accesibilidad se deben considerar para la medida de ejemplo que les di o para cualquier otra, y también ir considerando temas de cuidado, que al final vemos que es transversal a todas las medidas, y poder también incluir los conocimientos y experiencias que ya existen en la comuna desde de las propias mujeres. O sea, conversábamos en unas sesiones anteriores de que quienes vemos que también participan mucho más en organizaciones de sociedad civil, en juntas de vecinos, organizaciones medioambientales, son en su mayoría mujeres. Y estos saberes y conocimientos los podemos considerar para que se pueda como tener en cuenta y podamos aplicarlo en nuestras propias medidas. También en la participación lo mismo, convocar a organizaciones de la comuna, algunos ejemplos es establecer organizaciones compatibles con cuidado, que le decía, temas de participación, si vivimos en lugares que ojalá pueda haber buena conectividad, aquí un ejemplo, poder tener esta hibridad entre participación remota o territorial, ninguna reemplaza a la otra, pero se pueden complementar entre ellas y siempre usar un lenguaje claro que sea accesible e inclusivo. Y en la implementación, aquí es relevante porque cuando yo les decía que se puedan identificar quiénes son los actores de la municipalidad que van a trabajar esta medida, también se pueda distribuir las responsabilidades entre estas distintas unidades y que no recaiga todo tampoco en la unidad de género, porque si estamos hablando de una medida de desastre que incluye enfoque de género, sí debe involucrarse esta oficina en ese criterio para que también... Al tener este listado de actividades y un montón de medidas que podemos tener en nuestros planes comunales, se sepa quién tiene la responsabilidad y el rol de ir incorporando este enfoque de género y que no sea solo una persona, sino una coordinación entre equipos también. Y así también poder ir transmitiendo, por ejemplo, ustedes que participaron de esta capacitación,
ir socializando esta información con su propio equipo o los otros equipos municipales para que también puedan tener esta concientización de cómo se puede ir incorporando el enfoque de género y que al final, como vemos, tampoco es algo estratosféricamente distinto de lo que ya estamos haciendo, sino que podamos tener estos lentes, podamos ponernos como los lentes de perspectiva de género para ver en el trabajo que ya estamos haciendo cómo podemos hacer para que no se puedan seguir reproduciendo estas desigualdades, estas brechas de género. Y ahora el paso 5, que era lo que les decía, que qué es lo que pasa cuando nuestra medida ya está siendo implementada, cómo podemos ir midiendo y ver si realmente estamos contribuyendo a reducir las brechas o se están reproduciendo de mayor manera. Y aquí les quiero decir que tampoco es importante que solo midan actividades, si eso es un factor relevante, cuántas actividades se participa, pero también deben observar de manera como más cualitativa qué tipo de participación hay, quiénes pueden acceder, cuáles son los resultados y los cambios que cómo pueden haber. O sea, por ejemplo, cuando hablamos volviendo al caso de reciclaje, porque para que podamos seguir una misma línea, un mismo hilo lineal sobre este tema. Que si medimos cuántas toneladas estamos reciclando, este indicador es súper importante y nos ayuda para ver cómo se está mitigando el cambio climático con esta medida en la comuna. Pero también podríamos preguntarnos, ¿quiénes participaron en las campañas? Si hubo participación equitativa de hombres y mujeres o representativa, si se incorporaron también organizaciones comunitarias o los recicladores de base que les decía. Lo mismo, volviendo a la actividad y a las acciones que teníamos para reducir las brechas. Los puntos limpios, por ejemplo, pudieron haber sido instalados en sectores priorizados para la comunidad y las personas usuarias consideran que son accesibles y también que se sienten seguros al poder acudir a ellos. Estos indicadores nos permiten evaluar no solo también la ejecución de la medida, sino cómo se está contribuyendo a reducir esta brecha. La siguiente. Y aquí estos son dos tipos de indicadores que se pueden ir complementando en sí, ¿no? Obviamente estos son ejemplos referenciales, no necesariamente son aplicables a todas las medidas, pero para que les sirva para tener una idea, están los indicadores de proceso y los de resultados de impacto. En los de proceso medimos cómo se va implementando la medida, o sea, ahí es en el momento en que estamos haciendo las actividades de la medida. ¿Qué porcentaje de actividades fueron efectuadas considerando los horarios compatibles con responsabilidades de cuidado para promover la participación equitativa? Eh, También, ¿qué porcentaje de información ha sido difundida en formato accesible con respecto a la medida o con respecto al plan de acción comunal? Estos son los que son en el proceso de lo que estamos haciendo para implementar la medida. Y los de resultados de impacto es ver cómo, como lo dice el nombre al final, qué cambios se realizaron y fueron generados a partir de la medida con respecto a las actividades y acciones que fuimos haciendo. O sea, ahí podemos, por ejemplo, porcentaje de mujeres que acceden a los beneficios de la medida, porcentaje de mujeres que participan en las decisiones, o sea, si se hace una mesa sobre este tema, que si está de manera paritaria o representativa, que se pueda como considerar a los distintos actores sociales de la comuna, el número de territorios prioritarios que fueron beneficiados. O sea, siempre hemos hablado de un enfoque de género interseccional, considerar factores como ruralidad, personas adultas mayores que puedan participar también de estas acciones y también el nivel de satisfacción de los grupos participantes. Estos indicadores se complementan entre sí, tampoco son exhaustivos estos ejemplos, pero les quería dar como una idea de cómo se pueden ir realizando para que, no, si bien no significa realizar una medida nueva, sino cómo podemos ir midiendo las brechas que fueron abordadas a ver qué resultados están teniendo y cómo se está viviendo en el proceso. Hay una lista como de check que les dije que al final para que un indicador sea efectivo tiene que ser claro, medible, pertinente, siempre, siempre que se pueda desagregarlo, al menos por sexo y territorio, y que sea viable de monitorear y vinculado también con las brechas que fueron identificadas.
Aquí un paréntesis que les quería decir es que desde el mismo proyecto que estamos haciendo este trabajo desde ONU Mujeres, se están trabajando en unos indicadores de género y cambio climático. Estos son a nivel nacional, pero esto es un trabajo paralelo que se está haciendo y que va a estar listo en unos meses más. Entonces igual ahí les voy a compartir cuando ya esté publicado ese informe de cómo se ve en Chile para que igual tengan una idea de cómo fue esta construcción de indicadores, el cálculo que se ha hecho, qué fuentes de datos se están utilizando para que igual les pueda servir de insumo. Y bueno, si tuviera que resumir toda la sesión en una sola diapositiva, sería esta, ir paso por paso. Primero ir comprendiendo la medida, qué problema climático estamos abordando. Después analizamos quiénes podrían verse afectados y qué brechas existen. Luego vamos identificando quiénes son los actores que deberían participar. Y posteriormente realizamos ajustes para responder mejor a estas brechas. Y finalmente definimos también indicadores que nos permitan hacer seguimiento para ver cómo se han reducido estas brechas. Aquí les dejo una herramienta, estas van a estar en el Drive, pero son algunas cosas que les pueden servir también para este trabajo que han hecho. Eh, la primera es una guía que se hizo en conjunto de ONU Mujeres junto con el Ministerio de Medio Ambiente de cómo transversalizar el género en instrumentos de gestión ambiental. Si bien esto es más allá de solo cambio climático, sí sirve como un paso a paso que les puede ayudar para orientarse, para poder generar un autodiagnóstico desde sus propios equipos de cómo se han ido incorporando el enfoque de género en su instrumento de gestión ambiental o de cambio climático. También compartirles estas que existen desde el Ministerio de Medio Ambiente, está la lista de chequeo para integrar enfoque de género en los instrumentos de gestión de cambio climático. O sea, esta es una lista muy simple y como muy aplicable de manera general, pero para que ustedes puedan ir viendo en estas distintas etapas del ciclo de políticas públicas qué es lo que se puede ir haciendo y también les va dando idea de cómo se puede aplicar a sus propias medidas. Y la última es una guía de construcción de soluciones de adaptación con enfoque de género. Esta también es del Ministerio de Medio Ambiente y está enfocada en medidas que puedan ser de adaptación, de resiliencia, también de soluciones basadas en la naturaleza, incluye un poco, y también les sirve como insumo, herramienta para, en particular, sobre las medidas que están trabajando temas de adaptación. Y ahora vamos a pasar a la actividad, pero antes de eso quiero saber si hay alguna pregunta de los pasos, de la escala de transversalización de género, si hay algo que no les haya quedado muy claro, me comenta. Isidora, ¿me escuchas? Sí, María Valesca Macaluso de Purén por acá. Mira, más que pregunta, en realidad, a propósito de esta clase, y por lo coloqué ahí, lo escribí también en el chat, eh, me queda más que claro que la implementación de nuestro PAC, vamos a tener que incorporar esta perspectiva de género porque en su elaboración está muy, yo diría que quedó muy lejos cuando elaboramos nuestro PAC. Lo que sí que lo quería hacer la salvedad que probablemente como definición desde nosotros como municipio en la elaboración de de nuestros términos de referencia, cuando partimos con la elaboración del PAC, nosotros no, claramente no incorporamos una perspectiva de género, pero sí yo te hice el alcance la vez anterior que la generalidad y la mayor porcentaje de participación de todas nuestras organizaciones sociales, tanto funcionales como territoriales, acá en la comuna es mayoritariamente femenina. Y esto es aplicable en varios tipos de organizaciones. Las juntas de vecinos, en organizaciones deportivas también existen muchas mujeres, en los de escuelas, de centros de padres y apoderados, que yo siempre hago la broma de decir que debería llamarse centro de madres y apoderadas, porque la generalidad son mujeres.
Pero sí hay una situación que se nos produce y que nos ha ocurrido, por ejemplo, con la constitución del COSOC, está constituido en su mayoría por representantes de organizaciones distintas como está definido, pero eligieron como su vicepresidente un varón, en cuando la mayoría de los integrantes son damas. Ahora, volviendo al tema de la implementación y que me interesó mucho la última diapo que pusiste respecto de los instrumentos que existen para poder darle una vuelta, porque claramente nosotros vamos a tener que revisar nuestro PAC porque nosotros tenemos planes de medida, tenemos definido y estamos partiendo con su implementación en este año, pero no tenemos esta perspectiva de género en su implementación. Entonces me parece súper irrelevante y que tengamos también después la información cuando estén estos indicadores que tú estabas señalando para poder incorporarlo en nuestras medidas que nosotros definimos y colocar esta perspectiva de género en su implementación. Y veo que tenemos harto trabajo que realizar porque tenemos que involucrar en forma más intensa a la Oficina de la Mujer, a todos los otros organismos internos nuestros, municipales, donde nosotros no tenemos esta perspectiva. Pero sí quería hacerte el alcance que nosotros estamos también hoy día trabajando una mesa relacionada con las prácticas laborales con perspectiva de género, donde formo parte también de esta y donde estamos haciendo varias cosas, entonces estoy pensando desde la línea, desde que a mí me compete como directora de medio ambiente acá en la municipalidad, de poder utilizar también esta mesa que ya está instalada y que la conforman distintas unidades municipales, donde podemos trabajar en este aspecto con la información que nos estás entregando, que me parece magnífica. No la tuve en la oportunidad cuando desarrollamos el PAC, porque de haber tenido esa información creo que habríamos considerado que quizá estaría nuestro PAC mucho más actualizado que lo que veo que no lo está, porque ahora le di una vuelta al PAC, Isidora, esa es la verdad, lo volví a mirar y claramente creo que no tenemos muy escaso una perspectiva de género ahí. Entonces, tenemos harto trabajo que realizar. Aquí yo me voy a comprometer como directora en realidad para poder también comprometer a la jefatura y a los colegas que van a tener que, para poder involucrarlo y que se entusiasmen también en este aspecto y empezar a mirar desde la lógica de que tenemos que realmente mirar y a todo lo que hagamos más con esta perspectiva. Y si ustedes además nos siguen apoyando con información, con capacitaciones, yo les digo que hoy no sé cuánto tiempo más me queda en este municipio, pero por lo menos mi compromiso sigue estando en poder seguir colaborando. Porque quiero decirte que los municipios chicos somos circo pobres, aquí hacemos de todo, pero tratamos siempre de estar al día e ir incorporando todas estas nuevas herramientas. Eso era más, quizás me extendí mucho, pero necesitaba decírtelo y quiero también aprovechar la oportunidad de agradecerte la oportunidad de aprender. Efectivamente, a mí me entusiasma siempre el poder ir incorporando nuevas herramientas para que nuestro producto sea más exitoso que el que lo es hasta el momento. Eso, gracias. No, muchas gracias a ti, Valesca, por compartir tus palabras y reflexión y también compromiso. O sea, para mí esta oportunidad de dar estas capacitaciones era desde un lado de entender que no es, si la gente que estamos acá en las capacitaciones es porque creemos que nuestros PAC pueden ser mejorables y que pueden incorporar mucho mejor este enfoque de género. Así que más que nada un reconocimiento hacia ustedes de haber tomado ese paso. Esto era súper voluntario, no se obligaba a las comunas a poder participar, no se obliga tampoco a incorporar el enfoque de género desde ONU Mujeres, sino que creo que ese paso ya es un salto muy grande para ver cómo desde nuestras realidades, como decía, yo entiendo que el proceso de los planes comunales, más allá del enfoque de género, o sea, fue súper difícil entre que salió la ley, entre que tenían que sacar el plan lo antes posible, entre que no existían quizá las capacidades en las municipalidades, porque al final se vio de manera como uniforme, como si todas las municipalidades fuesen iguales, cosa que no es así y que se dio un plazo súper limitado, entonces
sabemos que están todos en distintos procesos de esta integración del enfoque de género. No culpamos a quienes no lo tengan, sino que también reconocemos que puedan participar de este espacio y que les pueda servir para que, si por ejemplo Valesca u otras personas de otras municipalidades se han dado cuenta de que sus planes no lo han incluido, estas capacitaciones les sirvan para, si es que su plan ya fue aprobado, ver cómo pueden ir haciendo esta bajada en algunas de las actividades en la implementación y también lo que les decía, poder que sea una ayuda para el diagnóstico para futuro análisis e iniciativas de cambio climático, ya sea la próxima actualización de los planes o actividades que se hagan en el marco de la acción climática, como lo que mencionabas de la mesa. O sea, no es, es algo, y yo quería centrar esta sesión en en el plan de acción comunal de cambio climático, porque al final es algo transversal que tenemos en todas las comunas, pero todo lo otro esfuerzo que menciona Valesca y que también me imagino que están haciendo las otras comunas son muy valiosas y son experiencias y oportunidades que al final contribuyen mucho a poder ir haciendo esta bajada de trabajar la acción climática desde un enfoque de género. Con pequeños pasos, yo les doy el escenario ideal siempre para que ustedes puedan tomar qué es lo que les sirve, qué es lo que pueden hacer en sus propias comunas, desde su equipo, desde incluso a nivel político a veces hay mucha reticencia sobre estos temas, así que sabemos que es algo que es complejo y que es a largo, pero al final este es un gran primer paso que se está haciendo para poder tenerlo en su comuna y poder hacer esta socialización en sus propias municipalidades. Muchas gracias, Valesca, por las palabras. No sé si hay alguien que quiera hacer otro comentario o pregunta, si no podemos pasar a la actividad. Sí, ahí Carlos te leo, dice, no sé si lean esto, pero concuerdo con que lo que indican que las mujeres reciclan más que los hombres. Trabajo en el punto limpio comunal y se observan más mujeres en ese trabajo, totalmente. O sea, es un dato que existe a nivel nacional, no sé si se replica así a cada comuna, pero es algo que vemos que es una muestra mucho más considerable. Si no hay más preguntas, pasamos a la actividad. Yo le había escrito un mail para que me mandaran una medida ejemplo que puedan utilizar de sus planes comunales, si es que ya lo tienen implementado, si no alguna iniciativa que estén diseñando o de acción climática que les pueda servir. Agradezco a quienes me lo enviaron, quienes no van a tener que ir llenando la información en el Google Sheet. Se las comparto por acá, el link para que puedan ingresar. Y ahí lo que hicimos nosotras con Amili fue organizar todas las comunas, así que se tienen que buscar su comuna y la medida que nos enviaron. Para quienes no nos enviaron medida, la tienen que anotar. Eso. Ahí ya están ingresando. Si hay alguien que tiene problemas para ingresar al Excel compartido, vamos a estar también poniendo las preguntas por aquí, pero denme un segundo para poder compartir. Entonces, este es el documento que les debiese abrir. La idea es que se busquen a ustedes. Aquí están las que nos enviaron ya su información de sus medidas y abajo están quienes faltan. Así que si están entre quienes faltan, aprovechen este tiempito para ir anotando una medida de su plan comunal que quieran utilizar como ejemplo para la actividad. Esto es solo un análisis que va a quedar dentro del curso, así que no es una prueba ni nada, sino para ver cómo podemos ir haciendo la bajada de nuestros planes. Cuando elijan esa medida, ver cuáles son los actores involucrados que pueden incluirse, los objetivos, las acciones de la medida de una o tres acciones que podemos poner como ejemplo. Entonces, ahora, mientras se buscan, la idea es que en estos próximos 15 minutos, más o menos, 20 minutos, ir pudiendo hacer una bajada con respecto a los pasos que fuimos viendo en la presentación y también poder ir complementando con las sesiones que ya habíamos trabajado. Entonces, primero, cuando ya se hayan encontrado, vamos a ir a la pregunta de la columna F que yo estoy mostrando aquí sobre los grupos prioritarios involucrados. Entonces, si por ejemplo yo soy de Concon y mi medida es esta que está acá,
que es sobre fortalecimiento de la participación efectiva de las mujeres en la gestión de emergencias y en la toma de decisiones para la respuesta y recuperación ante desastres. Ahí me toca ir hasta la columna F y para poder responder a estas preguntas que están aquí sobre grupos prioritarios involucrados. ¿Quiénes son quienes deben participar en esta medida? ¿Quiénes se verán beneficiados o afectados por esta medida en mi comuna? Y si existen grupos que requieran especial atención, ya sea mujeres, personas mayores, niños, pueblo indígena, personas con discapacidad o también personas cuidadoras. Les doy unos minutos para que puedan ir respondiendo esa y después pasamos a la siguiente. Si hay alguien que no puede responder, nos avisa y nos va poniendo las preguntas, o sea, las respuestas en el chat y nosotros las vamos llenando aquí con Amelie. O si hay alguna pregunta también de la actividad, me avisa. ¿Se ve bien el Excel en pantalla? Sí, sí se ve bien. Y sí. Igual, creo que ya están todas las personas ahí en el documento completándolo. Genial. Entonces recuerden que tienen que ir a la columna F arriba y respecto a la medida que nos enviaron o a la medida que van a ir llenando la información quienes no lo enviaron previamente, preguntarse quiénes son quienes deben participar en esa medida y respondiendo eso, quiénes se verían beneficiados o afectados por esta medida y si existen grupos que requieran especial atención. Em, Obviamente esto es una forma un poco más básica o quizás más simple de abordar una medida. Esto siempre es cuando ya es en la práctica real. La idea es que pueda estar acompañada de diagnóstico, que se puedan hacer talleres, entrevistas, encuestas con distintos grupos de la comuna. Así que este es como solo un escenario hipotético en el margen del tiempo que tenemos en la sesión. Ya. Ahora, para quienes ya han ido respondiendo eso, pasamos a la siguiente columna del nivel actual de transversalización del enfoque de género que tiene la medida que elegimos. O sea, aquí yo les puse los 5 niveles que les había nombrado en la presentación. Género ciega, ausente, género neutra, género sensible, género responsiva o género transformadora. La idea es que en el estado actual que está nuestra medida ahora, sin incluir un enfoque de género más allá de lo que estamos hablando en la sesión, puedan poner mi medida ahora es género neutra o mi medida ahora es género responsiva de acuerdo a las distintas descripciones que hay ahí. Esto nos sirve para entender en qué nivel estamos partiendo como base con la medida y a cuál podemos seguir avanzando y evolucionar.
Ahí para hacer una repasada en cada una, recuerden que género ciego es cuando no se considera como en ningún aspecto de la medida, ningún aspecto, por ejemplo, social o un criterio que pueda tener género como un componente tanto en cualquier momento de la planificación, implementación o seguimiento. Género neutra es que la medida tampoco lo menciona, pero sí tiene trabajos de manera como con la sociedad o con la comunidad que pueden beneficiar o impactar a mujeres, pero no está mencionado explícitamente ni como de manera diferenciada. Género sensible es cuando sí se menciona más de manera declarativa, se toma en cuenta como este reconocimiento de que sí existen desigualdades de género, pero no se trabaja ni en como en tener los aportes que tienen las mujeres, de su conocimiento y experiencias. Y género responsiva es cuando sí lo considera como un componente crucial y relevante del diseño y también de sus acciones para poder cerrar estas brechas de género, y también lo incorpora en sus indicadores. Y género transformadora ya es cuando el nivel máximo, que sí la medida transforma las relaciones desiguales de género. Y lo podemos ver como estas son como medidas que son mucho más enfocadas en reducir más drásticamente desigualdades de género en algunos de los sectores en particular que quizá estamos trabajando en nuestros planes. Ya veo que han ido avanzando y ahora pasamos a la siguiente pregunta. Eh, Hay alguien me borró el título, pero era sobre qué brechas de género identificamos en la medida que estamos haciendo. O sea, ya en paso previo identificamos si es género ausente, género neutra, ya. Eso es el estado actual, pero para que pueda ir evolucionando, vamos primero a identificar qué brechas de género existen. O sea, primero, preguntas que se pueden ir haciendo. ¿Qué diferencias o barreras podrían enfrentar mujeres y hombres para participar o beneficiarse de esta medida? ¿Todas las personas pueden acceder a los beneficios de la medida? ¿Quiénes también participan en su diseño? Esta era de actor involucrado. ¿Quiénes cuentan con tiempo, ingreso, información o redes para poder acceder a la medida? ¿Cómo también influyen las tareas de cuidado en la medida? También, si es pertinente, la medida considera riesgos de violencia o inseguridad. Aquí no es que queremos incorporar género en todos los aspectos, sino ver en dónde es aplicable también. Eso es súper importante. Y también quienes tienen capacidad de incidir en la medida. Les doy unos minutos para que puedan ir respondiendo, teniendo en consideración sus respectivas medidas que eligieron. Y aquí importante es que si es una medida que está dirigida a toda la población de la comuna, pueden poner, claro, que es para todos, pero también ahí es relevante ir teniendo en cuenta qué necesidades hay para que las personas puedan participar de esa medida o también puedan beneficiarse. Si existen, si bien es algo que va a beneficiar a toda la comuna, sí hay que ver cuál es el proceso que puede llevar a que las personas realmente puedan beneficiarse de manera considerando las necesidades y experiencias diferenciadas que hay.
Y les doy unos minutitos. Si hay alguna pregunta, recuerden ahí, pueden ponerla en el chat o abrir su micrófono. Vamos en la columna H. Aquí estamos viendo brecha de género y actores involucrados. Y podemos ir respondiendo a estas preguntas con respecto a la medida que estamos abordando de nuestros planes. También algo relevante, ay, Natalia, dime. Hola, ¿se me escucha? Sí, Mira, te quiero hacer una consulta. Sabes que la pregunta que dice, em, ¿quiénes cuentan con tiempo, ingresos, información o redes? No la entiendo. ¿Me podría explicar a qué se refiere? Por favor. sí. ¿De qué es tu medida? Para ponértelo como ejemplo también. La medida es de San Antonio y... Espérame, te voy a leer la medida. Am, sí, dice fortalecer, no, esa es la tuya. Incorporar un enfoque de género es la 22, sí, esa. Esta. Incorporar Ujú. un enfoque de género al Plan de Acción Comunal de Cambio Climático mediante el desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento de la autonomía, resiliencia y participación de las mujeres frente a los efectos del cambio climático, con especial énfasis en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ya, super, esta es una medida específica como hacia mujeres. Sí. Y aquí la idea es que estamos aquí.
¿Quiénes cuentan con tiempo, ingreso, información o redes? Justo era un comentario que iba a decir, que cuando hablamos de mujeres, no hay solo un tipo de mujer que también participa de estas actividades, sino que hay una diversidad de mujeres a que se dedican, edad, donde viven, ingresos que hay. Entonces, ¿qué aspectos debemos tener en consideración, sobre todo si son medidas de participación, para que puedan participar la diversidad de mujeres? O sea, si ponemos la actividad en un horario un lunes a las 10 de la mañana. Podrán participar mujeres que tienen una jornada laboral, Sí, podemos, claro, si por ejemplo la ponemos a las 4 de la tarde, quienes tienen mujeres mamás o que tienen personas dependientes a su cargo. Entonces, tener en consideración a todos esos factores de tiempo, ingreso, información o Sí, redes para que ellas puedan participar de las medidas, en este caso en ya. particular. Ok, muchas gracias. Ahí me quedó claro. Ya. Y mientras llenan esa, voy a explicar la siguiente, porque mientras que hay algunos que ya están avanzando. Entonces, esta es como el cuerpo y como qué es lo que, de acuerdo con el diagnóstico que fuimos teniendo, qué ajustes son posibles para incorporar este enfoque de género en la media. O sea, qué cambios pueden realizarse de acuerdo a las brechas que encontraron, los actores que se debiesen involucrar, para que la medida responda mejor a las necesidades de mujeres y hombres y reduzca las brechas identificadas, como por ejemplo pueden ir eliminándose estas barreras de participación. Si es necesario adaptar horarios, que era lo que decía recién con el ejemplo de Natalia, canales de información, mecanismos de acceso, y si la medida de alguna manera puede fortalecer esta autonomía, participación o seguridad de las mujeres, y también tener en consideración si hay impactos negativos no previstos que habríamos tenido en la medida, pero que dándonos cuenta con la brecha de género que hay, que pueden ser fomentados. Como les ponía el ejemplo del reciclaje, si hay más reciclaje en el hogar, esas tareas de trabajo doméstico recaen mayoritariamente en las mujeres. Entonces, también en consideración esos impactos que no hayan sido previstos al diseñar nuestra medida. Ahí para que vayan llenando la información, me avisan si voy muy rápido, que nos queda poquito tiempo, entonces por eso verá para aprovechar. Si tienen alguna duda, me comentan. Si nos identifican brechas, también la podemos conversar para ver si realmente es una medida que no, que ya se aplicó el enfoque de género y que al final ya está, o si también no es aplicable, porque hay medidas que también no son aplicables. O sea, todas las medidas de nuestros planes que son
actualizar legislaciones, temas normativos. Normalmente esas es más difícil aplicarlas porque también dependen mucho más allá de la municipalidad, sino de marcos legales que lo sustentan. Así que si, por ejemplo, eligieron una medida así, esas son más difíciles y más complejo ver el vínculo también. Y si mientras tanto también nos han dejado otro comentario por el chat, Carlos Suazo. Indica el rol de la mujer en el reciclaje quizás es porque asumen en muchas de ellas el papel de papá y eso hace que estén más presentes en la educación de sus hijos. Hoy en día se habla mucho de medio ambiente en los colegios e incorporan en su currículum el tema ambiental. No entendí muy bien, Carlos. Si se vincula como el rol de las mujeres al tema de los colegios. No sé si ahí me puedes ayudar. Creo que va ligado también al comentario previo. Creo que por ahí ¿Aló? ¿Se también está escucha? Carlos. ¿Se Sí, Sí, se escucha? escucha. Sí. Lo que yo creo es que finalmente las mujeres están más presentes en el tema educativo de sus hijos, por lo que finalmente ellas buscan estar más presentes en estos espacios que también son educativos. El tema del reciclaje es hoy en día es algo que se habla mucho en el currículum educativo de los colegios, y si bien es algo que se habla y se dice, termina siendo también algo que se asume como una responsabilidad a nivel de las casas. Y las mujeres obviamente que asumen el papel, en muchas de ellas, el papel de mujer y de hombre del hogar. A eso me refería. Entiendo, sí, ahora sí, gracias. Sí, totalmente. Y lo que dice es súper importante porque entre las generaciones de personas que son padres ahora o madres y las generaciones de los niños que están en el colegio, vemos un cambio súper grande porque para nuestras generaciones mayores se entiende como un trabajo de cuidados, implica cuidado a los niños, cuidado a como su educación, entonces por ende son quienes también están más a cargo de esto, como dices. Pero en cambio, como lo están viendo los colegios ahora, en su mayoría, es más transversal, o sea, como que ven y ahí es un cambio también cultural que estamos viviendo, de que las personas no lo ven como un trabajo de personas específicas que trabajan ven este tema, sino que todos los niños y niñas deben trabajar en temas de reciclaje, deben entender los impactos del cambio climático de manera más transversal, sin tener roles de género como especificados. Así que es igual, es un cambio generacional que hemos estado viviendo. Igual, gracias por resaltar esa situación. sí. Acá también tenemos dos comentarios más en el chat y sí, uno de Paola. Paola Cruces nos dice, hay medidas que son muy buenas, pero no todas las entienden o colaboran como puntos limpios que llevan a nuestro propio sector el reciclaje. Pero las personas inician microbasurales en ellos, dejando todo tipo de cosas botadas allí. Sí. Y ajá, Mariela también nos dejó otro mensaje, dice, estimada Isidora, por parte de la Municipalidad de Pucón está el PAC elaborado con decreto alcaldicio 2169 del 12 de junio del 25, en el cual está toda la comunidad invitada
la comuna invitada a incorporarse en los planes de actividades, siendo el rol más activo el de la mujer, niños, niñas y hombres, público civil, público privado. Y también el SCAM, estamos en la última etapa de consolidación. Gracias. Sí, lo que decía Paola es relevante porque, y justo pusimos este ejemplo en la sesión, que es cómo se puede ir trabajando temas de residuos. O sea, vemos que un tema es la instalación de puntos limpios, que check para que podamos, que se pueda ir reduciendo y generar estos espacios, esta infraestructura, pero también tiene que ir con esta campaña de sensibilización y por eso es importante, por ejemplo, conocer qué actores están involucrados. O sea, si está en una zona donde hay microbasurales cerca y la gente deja basura botada ahí, quizás ese es el perfil de personas que nos tenemos que priorizar de generar estas campañas de sensibilización en la comuna. De estas familias, de quizás estas personas que trabajan por ahí, para que también entiendo que es un problema mucho más complejo y transversal que solo un punto limpio el tema de los microbasurales en las comunas, pero en particular en este aspecto es algo que quizás también pueda ayudar. Y gracias Marianela ahí también por la actualización y felicitaciones también por su que haya salido su pack hace un tiempo, hace un mes más o menos. Qué bueno que también puedan incorporarlo en los planes de actividades. Ahí importante y me da el pase a la siguiente columna, es incorporando en los planes de actividades estos ajustes que ustedes están poniendo en sus planes o que ya los tienen de por sí en sus planes. ¿Cómo se pueden ir midiendo? ¿Qué indicadores de género son necesarios para realizar su seguimiento? O sea, si mencionamos que estamos abordando ciertas brechas o que vamos a abordar, ¿cómo podemos ver si tuvo un resultado positivo, efectivo, si también llegó a quienes deberían llegar, qué información se necesita recopilar para esto? O sea, si tenemos una población general y decimos la comuna de tal lugar está más capacitada, ¿quiénes están capacitados? ¿De dónde? ¿Quiénes son? Desagregados por sexo también es importante ahí. Así que ese es como el último paso, pero súper importante porque nos sirve para los futuros diagnósticos y también para ir mejorando nuestras medidas. Así que ahí les doy 2 minutitos por el tiempo para no excederme, para que puedan avanzar en esto. Si no, igual este Excel va a quedar entre los materiales para que lo puedan visualizar. Bueno, es de uso interno del curso, pero por ejemplo, si ustedes ven que otra comuna estaba trabajando una medida similar a la suya, porque al final hay problemas que son más transversales, también les sirva para ayudarse a inspirar cómo lo fue abordando esa comuna. Aquí tenemos medidas de temas de infraestructura, de economía circular, por ejemplo, desastre, temas hídricos, soberanía alimentaria, eh, temas de biodiversidad, gestión de riesgo, educación y sensibilización a la comuna. Bueno, y todos los que nos han puesto en realidad, que son súper buenos ejemplos. Y Y si que, y que podemos, tam- ¿Sí? una consulta con respecto a la seguridad alimentaria, ¿cómo uno abarca ese tema desde el punto de vista del género y desde el cambio climático a los tipos de cultivo o al mundo más rural? ¿Cómo se abordaría? En términos de seguridad alimentaria, es como todo un tema en realidad, pero como para dar algunos ejemplos, cuando hay inseguridad alimentaria, o sea que los hogares no pueden llegar al nivel básico de consumo de alimentos, o quizás los alimentos que consumen no son de una calidad que pueda proveer con los nutrientes y todo, hay varios estudios a nivel global que dicen que quienes como priorizan que el consumo vaya hacia los hijos son las mujeres y las cuidadoras. Entonces ahí también hay una brecha de que tienen menos nutrientes las mujeres en el hogar cuando hay inseguridad alimentaria. Eso es un aspecto. Y sobre seguridad alimentaria con respecto, por ejemplo, a la agricultura, que quienes trabajan en agricultura para a- que poder trabajar en estos cultivos, como decías, también en el derecho a tierras, quienes pueden acceder a usar las tierras. Un tema en Chile, bueno, en todos los países en general, pero en Chile tenemos una brecha súper grande entre quienes son propietarios de las tierras y quienes pueden hacer uso de ellas. Una brecha de género de que muchas veces las tierras
no me acuerdo el dato exacto, quizás lo di en otra sesión, pero era un 30% más para hombres que para mujeres. Quizás se los puedo ver, para no decirles cosas falsas, se los verifico después por correo. Pero existe esa brecha de cómo se usa la tierra, de qué manera y cómo se puede generar ingresos desde esa seguridad alimentaria también. No sé si ahí te ayuda a responder un poco la pregunta. Sí, sí, gracias Isidora. Gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero les dejo esto para que también lo puedan seguir llenando y para poder cerrar también, porque ya estamos terminando el curso. Giovanna, ¿tienes una pregunta? Hola a todos. Isidora, mira, se me cortó. No te escucho bien, se escucha bajito. ¿Aló? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Se sigue escuchando bajito. No sé si soy yo. ¿Ahora sí hablo más fuerte? ¿Me escuchas? Ahí se escucha un poco más. Isidora, tuve un problema, sabes que completé la hoja de cálculo, llegué a la última pregunta, pero se me acabó, o sea, se me apagó el computador todo, no sé si habrá quedado registrado, porque ahora trato de ingresar al Google Sheet y no me ¿De qué ingreso. comuna? Loncoche. Un coche. Sí, está registrado Sí, hasta el final. Ah, ya, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, mientras terminan de llenar eso, ya dar cierre a la actividad, les dejo el link por aquí para que también puedan ir complementando después si la quieren volver a realizar. Pero bueno, había dejado una diapositiva final en la presentación de algunos mensajes claros, claves que quería darles, pero bueno, en realidad agradecerles por el lo, curso. lo ¿Cómo? comparto y sí, ¿Ella? Bueno, los sí. mensajes. Vale. Denme 5 minutitos para cerrar y terminamos. Es la siguiente. Ahí seguimos viendo la de la actividad. Dale. Ahí está. Bueno, algunas ideas clave que me gustaría como dejar ya para ir cerrando. La primera es que fuimos viendo en las sesiones que el cambio climático no afecta a todas las personas de la misma manera. Esta fue la base sobre la que fuimos construyendo el curso. Espero que este mensaje igual haya quedado claro entre la información que fuimos, los análisis que fuimos viendo. También vimos que el enfoque de género no significa trabajar únicamente en mujeres, sino que lo vemos desde una mirada interseccional, comprendiendo las desigualdades existentes que pueden influir en la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta y de adaptación frente al cambio climático en nuestras comunas. También hoy vimos que transversalizar el enfoque de género no implica crear nuevas medidas, muchas veces significa revisar las medidas que ya tenemos y preguntarnos cómo hacerlas más inclusivas y más pertinentes para las personas que viven en nuestros territorios. Y finalmente, un mensaje como más importante al final es que los municipios y ustedes cumplen un rol fundamental en este trabajo. Son al final el nivel de gobierno más cercano a las personas y muchas de las decisiones que toman tienen un impacto mucho más directo en la vida cotidiana de las comunidades. Por eso, ese trabajo que están haciendo es fundamental y pudiendo ir incorporando el enfoque de género en su acción climática local puede marcar una diferencia muy concreta en sus propias comunas. Ahí la siguiente, por fin. Y para terminar, quería dejarle esta frase que a mi juicio responde muy bien el propósito de todo el curso. La igualdad de género no es un resultado adicional de la acción climática, es una condición para que las soluciones respondan mejor a las necesidades de todas las personas.
agradecerles sinceramente por su participación, por también compartir sus experiencias, por el compromiso que también han demostrado durante esta semana. Espero que este curso y los materiales les hayan sido útiles y que también puedan seguir fortaleciendo la acción climática desde sus propios municipios. Por mi lado, me queda pendiente enviarles los materiales de hoy. Con Amily estamos generando una hoja informativa de resumen de cada sesión que también se las vamos a estar enviando como material extra para que les sirva, además de las presentaciones. Y les quería pedir que si me podían ayudar con una encuesta que les voy a enviar de satisfacción, de cómo se sintió en el curso, de quizás aspectos que podríamos mejorar o aspectos que vieron positivos en esta cohorte. También les voy a estar haciendo llegar los certificados de participación a quienes cumplieron el requisito de asistencia. Y bueno, ahí termino, cierro. No sé si alguien quiera decir algo, si no, muchas gracias también. Bueno, despedirme, Isidora. Muchas gracias por el curso, por la invitación y espero que nos podamos volver a ver en otra instancia. Muchas gracias. Sí, ahí tienen mi contacto también. Me pueden escribir también si están en el proceso de evaluar algunas medidas de sus planes. Yo feliz de reunirme con usted, apoyarlo la medida de lo posible para poder seguir ayudándolo en este proceso. Por el chat también están mandando varios mensajes de agradecimiento, de la consultan también sobre el formulario, creo que se los va a mandar. La información también del curso, todo se los va a mandar también por el correo. Varias personas mandan mensajes de agradecimiento. Bueno, muchas gracias, en verdad, a todos y espero que haya sido una buena experiencia también de intercambio de experiencias entre comunas. Estamos todos en el mismo proceso, así que mucho éxito también en esta continuidad. Este es como les decía, es un gran paso, pero es el inicio para también el trabajo que pueden ir haciendo desde sus propias comunas para en distintos aspectos poder ir incorporando el enfoque de género. Así que gracias desde ese lado también. Que esté muy bien y ahí estamos en contacto para poder hacer seguimiento también a las capacitaciones. Chao. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias.